Muchas gracias por la presentación. Antes de pasar a la otra presentación, quisiera saludar a quienes están conectados en este momento al seminario. Continuaremos entonces con la presentación de Osvaldo Medina Gómez. Él es médico cirujano con especialización en epidemiología, maestro en medicina social de la UASL Milco, candidato a doctor en ciencia de salud colectiva e investigador. Él representa a México. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias y antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a participar en este proyecto. Vamos a dar un salto cuantitativo y cualitativo con respecto a Brasil. Estamos en el otro polo realmente y por ello quiero comenzar un poco por darles a conocer cuál es el contexto en el cual estamos nosotros insertos, tanto de manera económica como social, y que eso se refleja en el sistema de salud que tenemos y las enormes barreras que tenemos para la accesibilidad y la disponibilidad de los mismos. Bueno, México en general es una república federal, tenemos 31 estados y un distrito federal, y de acuerdo al censo de la población y vivienda del último realizado en el 2010, somos poco más de 112 millones de habitantes. El 51.2% son hombres y el resto, 48.8%, son mujeres. Somos un país altamente urbanizado, ya que el 70% aproximadamente de la población se encuentra en áreas urbanas. Una de las características que tenemos de las poblaciones rurales, que concentra aproximadamente el 30% de la población, es que son localidades de menos de 5,000 personas y estamos dispersos geográficamente, y esa es una condición que hay que considerar para la accesibilidad y la disponibilidad de los servicios de salud. Una de las condiciones importantes que hay que señalar es que existen poco más de 53 millones de mexicanos en situación de pobreza. México no mide la pobreza desde hace muchos años por una línea basal de ingreso, porque eso fácilmente se podía recuperar con una dispenda o una transferencia directa monetaria. Entonces, si la línea era de $5, alguien ganaba 3, el Estado le daba 2 o 2.2, ¿no? Entonces pasaba la línea de pobreza y entonces éramos todos felices porque no había pobres. Sin embargo, las reglas cambiaron y se maneja actualmente unos indicadores que manejan la pobreza de manera multidimensional. Fundamentalmente dos elementos, que es medir las carencias sociales a través de si tienen acceso a la seguridad social, servicios de salud ya sean públicos o privados, si tienen además qué tipo de rezago educativo presentan las personas, las condiciones de la vivienda y servicios urbanos, principalmente agua y drenaje. Y el otro elemento, que es el elemento económico, es principalmente el ingreso. Entonces, a través de estos indicadores, la población se le califica por quintiles, y entonces la población que sale en los últimos quintiles son las poblaciones más pobres. Hay que considerar también que, aparte de estos 53 millones de mexicanos en pobreza, hay casi 41 millones que están en situación de vulnerabilidad, es decir, que están en la línea cerca de la pobreza, y que esta vulnerabilidad puede ser ya sea por los ingresos bajos. Hay una enorme precarización del trabajo formal en México, por no tener acceso a educación o no tener acceso a salud, vivienda o seguridad social. Entonces tenemos en total casi 90 millones de mexicanos que se están debatiendo entre la pobreza o próximos a ser pobres si no se realizan algunas estrategias o se implementan algún tipo de políticas, ¿no? Esta es una gráfica que nos muestra la tasa de desocupación en México en los últimos 12 años. Estas son cifras oficiales extraídas del sistema de cuentas nacionales que se realiza en México, y como ustedes pueden ver, vamos ascendiendo, y esto es importante de considerar porque el acceso a los servicios de salud está ampliamente marcado según la condición laboral que tengan las personas. Si nosotros vemos la tasa de informalidad laboral, tenemos una alta tasa de informalidad laboral, y eso también va a impactar, como lo voy a abordar más adelante. Hay una distribución heterogénea,
pero llama la atención que los primeros estados con mayor tasa de informalidad son los mismos estados que tienen las tasas de mortalidad por enfermedades prevenibles más altas, son los estados con mayor grado de pobreza y son los estados que tienen también la mayor condición de ruralidad, ¿no? Y donde hay menos infraestructura sanitaria. De acuerdo a los resultados de la encuesta nacional de ocupación, esta es un poco la distribución donde está el empleo informal. El sector informal como tal casi ocupa la mitad de la población que se encuentra en este estado, pero llama mucho la atención que las empresas, pero sobre todo las instituciones del gobierno, también están contribuyendo con un porcentaje muy importante, ¿no? Esto es a grandes rasgos cómo está estructurado el sistema de salud en México. Les mencionaba que es un sistema donde está marcada el acceso dependiendo de la condición laboral de las personas. En este sentido, tenemos un sistema público en general y un sistema privado. El sistema privado básicamente es por financiamiento, ya sea individual, de acuerdo a lo que tengas, tienes una cartera de servicios y entonces tú lo compras. O los patrones, yo también ya lo mencionaba en la reunión interna, pueden comprar seguros para sus trabajadores. Y aquí fundamentalmente es el sector bancario que compra a sus trabajadores seguros privados y entonces tienen acceso a las aseguradoras y se les otorga la atención a la salud. Por otro lado, el mismo sistema privado tiene proveedores individuales. Hay un amplio crecimiento de este sector, sobre todo aunado a farmacias o pequeños negocios que están en las colonias o en los barrios, y esto cubre o da atención casi de la misma proporción que la seguridad social. Por otro lado, tenemos al sistema público, el primer elemento y que históricamente fue el que se construyó de la seguridad social en un momento en que el país estaba en un proceso total de industrialización y donde hubo una amplia movilización de la población de las zonas rurales a las partes urbanas. Se crean las instituciones de seguridad social. Inicialmente es el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, posteriormente seguirá el ISSSTE, que es el sistema de seguridad social que tienen los burócratas, y otros sistemas específicos, por ejemplo el de los petroleros, el de la Marina y el de la Defensa. Este tipo de seguridad social es una atención de acuerdo a necesidad. De acuerdo a lo que uno requiera, se le da atención. Hay acciones preventivas de primer nivel de atención, segundo y tercero, y rehabilitación. Esto está financiado de manera tripartita, trabajadores, patrón y el Estado, y otorga atención tanto a los trabajadores como a sus familiares, independientemente del número, familiares directos o padres y madres, y también a los jubilados. Por el otro lado, en el sistema público tenemos a la Secretaría de Salud. Hubo una reforma recientemente en el cual hay una descentralización del sistema público en el ámbito de salud, y están los servicios estatales de salud, quienes son los que realmente son los responsables de la atención en sus propios estados, que sería la segunda columna. Estos recursos son federales, son recursos estatales y aquellos donde los usuarios también tienen que proporcionar una cuota en el momento en que se afilian. Inicialmente era una afiliación por familia, sin embargo, en la última modificación de la reforma es una afiliación por persona. Obviamente las personas que están identificadas en la pobreza son personas que no pagan este bono o este dinero. Por el otro lado tenemos otro programa que es el IMSS Oportunidades. Ha cambiado de nombre muchas veces. Este da atención exclusivamente en algunos estados o zonas de alta marginación, rurales principalmente, y que otorgan atención a través del financiamiento federal directamente, y que estas aportaciones se le da al Instituto Mexicano del Seguro Social para su administración y para su ejecución ya en el campo. En manera general, se les da una atención a la población que está autoempleada, trabajadores informales y los desempleados. Esta es un poco la manera muy general de cómo está estructurado el sistema de salud en México. Quiero recalcar que
la puerta de entrada es según la condición laboral que tengan las personas, es el acceso que tienes. Nosotros veíamos en las primeras dos gráficas cómo está la condición económica y laboral de México, y eso afecta de manera considerable la población que se va a asegurar y en dónde está asegurándose. Si nosotros tenemos altas tasas de desempleo o la población está migrando hacia el sector informal, es obvio que en las instituciones de seguridad social tengan un porcentaje de población cada vez menor que se vaya afiliando a las instituciones. Obviamente tiene impactos también porque los recursos cada vez van siendo menores porque hay menos gente afiliada al mismo. Y estas personas que están en situación de informalidad o están desempleados, van a pasar hacia el sector que es la atención a través del Seguro Popular. Ustedes pueden ver en la flechita que está en la parte inferior cuándo surge el Seguro Popular, está marcado ahí 2002, y hay un incremento cada vez mayor del Seguro Popular que le está comiendo campo a los sistemas de seguridad social, ¿no? Este es un reflejo de cómo se está moviendo el aseguramiento en México. De manera general, el Seguro Social tiene un paquete de atenciones muy bondadoso hacia sus trabajadores. Es la institución más grande de seguridad social de Latinoamérica, cubre casi 50 millones, un poco más de 50 millones de mexicanos y 3 millones de pensionados. Además, otorga atención médica a algunos sectores de la población muy específicos, principalmente adolescentes que están estudiando en el bachillerato por convenio, y se puede también acceder a través de la compra de un seguro social por la familia o porque uno quedó desempleado y quiere continuar estando en el seguro a través de una aportación. Esta puerta se abrió para aquellas personas que estaban en la informalidad y quisieran integrarse hacia la seguridad social. Sin embargo, después de que surge el Seguro Popular, esta vía alterna de ingresar a través de la seguridad social cada vez es menor y entonces se incentiva más el Seguro Popular, ¿no? Es un régimen obligatorio donde tenemos una serie de seguros. El seguro de atención médica, obviamente, riesgos de trabajo, enfermedad, maternidad, invalidez, de vida, cesantía, guarderías y otras prestaciones sociales. Y tenemos entonces esta cartera que les mencionaba, que puede tener acceso a otros tipos de usuarios a través de estos mecanismos alternativos. Si alguien quiere acceder y es un trabajador doméstico, hay una serie de seguros que a través de este pago, de este financiamiento, puede tener acceso. Riesgos de trabajo, que solamente se da en especie, obviamente no se le da otro tipo de seguros o de atenciones como puede ser la incapacidad y el pago de la misma. Tiene atención materna, también en especie, invalidez y vida, retiro y cesantía. Esta es una parte importante, pero que no se le ha dado la importancia suficiente como para poder tener una cobertura mucho mayor, sobre todo en los trabajadores informales. Y entonces vemos que hay en estos 4 grupos, dependiendo de la condición, tienen acceso a este tipo de seguridad social a través de este pago, ¿no?, que es relativamente bondadoso, si nosotros lo vamos a considerar con el Seguro Popular. Por el otro lado tenemos al IMSS Oportunidades, ya les mencionaba que es un sistema que se da sobre todo a las poblaciones que están en extrema pobreza y alta marginación, zonas rurales principalmente. Opera en 19 estados que han sido previamente identificados bajo estos parámetros de pobreza y beneficia aproximadamente casi 12 millones de mexicanos, ¿no?, que será algo así como el 20% de los pobres, ¿no? El resto del porcentaje irá a parar a Seguro Popular o tendrá autocuidado o irá hacia los servicios privados, ¿no? Esa es una parte también que hay que considerar. Como les mencionaba previamente, es un sistema que está administrado por el Seguro Social y la contribución es totalmente federal, ¿no? Da atención de manera general a través de unidades médicas rurales y hospitales. La mayoría de la atención de la estructura que se tiene en personal es a través de los pasantes de servicio social.
tanto en las unidades rurales como en los hospitales, donde están los pasantes de especialidades. Se opera también a través de diversos mecanismos de participación comunitaria en un programa que se llama MAIS, el Modelo de Atención Integral a la Salud, que es uno de los elementos donde se hacen actividades preventivas a través de la participación comunitaria. Y todo esto es a través de todo un ejército de voluntarios que van conformando comités de promotores sociales, asistentes, parteras rurales y terapeutas tradicionales, ¿no? El Seguro Popular es originalmente presentado como el tercer sector de la seguridad social. Sin embargo, realmente lo que se aplica es atención médica, ¿no? Está muy lejos de ser en la realidad un sistema de seguridad social. Esta es competencia de los servicios estatales de salud y se hace a través de unas estructuras internas que tienen estos mismos estados, a través de algo que se llaman los REPS, que son estructuras administrativas que dependen directamente de los servicios de salud estatal, ¿no? Está integrado ahí mismo. Y se encarga de garantizar las acciones de protección social en salud para las personas afiliadas al Seguro Popular mediante el financiamiento y la coordinación de servicios. Ese es el objetivo que tienen estas administradoras. Los recursos obtenidos que tienen los estados se van a dirigir principalmente a la prestación de servicios a través de un catálogo de servicios, dice ahí Catálogo Universal de Servicios de Salud. En realidad es una serie de acciones que están especificadas a lo cual tienen acceso y a lo cual no, y que abarca servicios de salud principalmente. La gran parte del cauce son acciones preventivas que previamente eran gratuitas. Vacunación, por ejemplo, sigue siendo un programa universal gratuito para la población, independientemente del aseguramiento. Algunos elementos de atención de segundo nivel de atención, que incluye exámenes de laboratorio, gabinete y medicamentos, aunque son restringidos en realidad. Si alguien requiere un tercer nivel de atención, estos pacientes son derivados a los sistemas nacionales o a las estructuras nacionales para su atención, ¿no? Por otro lado, también hay una cartera de servicios de lo que se denomina Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Ahí están algunos padecimientos, sobre todo que no son costo efectivos. Y también está dentro del Seguro Popular algo que se denomina el seguro médico para una nueva generación. Son aquellos niños que nacieron a partir del 2006 y que tienen una serie de acciones específicas para su atención y la prevención de los mismos, ¿no? Incentivos en alimentación, etcétera, etcétera. Lo cual ha causado una enormes críticas, porque es un programa que inicia con un sexenio y que niños que nacieron un minuto antes de esta fecha están fuera del programa, ¿no? Entonces, creó una serie de contradicciones ahí. El CAUCES en general tiene en su catálogo 1.500 enfermedades y acciones preventivas. Les mencionaba que casi la mitad son realmente acciones preventivas de tamizaje y vacunación. Y fueron seleccionadas principalmente por su costo-efectividad. Ese fue el criterio. Hay otras patologías que no están en el CAUCES, que son desde el punto de vista costo efectivo podrán no serlo, pero desde el punto de vista de derecho a la salud y de consideración humana son importantes, como son los padecimientos que no aparecen ahí mismo: cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de próstata, pacientes que sufren infarto y son menores de 60 años, no están cubiertos por el CAUCES, y otras enfermedades, ¿no? Hay una serie de otros elementos que son importantes, que sí están, por ejemplo, leucemias menores en niños menores, catarata en el anciano, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas enfermedades que son de alta prevalencia, de alta incidencia en México, no están en el paquete, ¿no? Y eso es importante. Finalmente, quisiera señalar que actualmente tenemos un sistema fragmentado, muy heterogéneo, altamente marcado el acceso por la condición laboral de las personas y sus dependientes. Los servicios de salud públicos
sobre todo los de Seguridad Social, la enorme diferencia que tiene con Seguro Popular es que la atención es de acuerdo a la necesidad. Y el SPC, el Seguro Popular, está orientado más a la población que, si bien está desempleado o es informal, en el papel está enfocado para abatir el gasto de bolsillo. Actualmente nosotros tenemos en proceso una serie de reformas estructurales importantes. Se inició con la reforma laboral y eso impactó en el término de jubilaciones y pensiones. Se ha incrementado la edad. Vamos por la reforma energética, es una enorme discusión en este momento en mi país. Vendrá la reforma fiscal y posteriormente se presentará la reforma al sistema de salud, donde se está discutiendo hacia dónde se va. La balanza se dirige más hacia un sistema integrado de competencia entre las instituciones públicas y privadas, donde el pilar importante es la portabilidad, el dinero seguirá al usuario. No sé qué vaya a pasar realmente, yo creo que será la puntilla para los sistemas públicos. Y si nosotros pensáramos en un sistema universal, entonces tendríamos que preguntarnos otras cosas, que es ¿qué y quiénes lo van a financiar? Si nosotros consideramos que la mitad de la población está en pobreza, ¿quién va a aportar? Eso requiere también un enorme esfuerzo por mejorar la recaudación fiscal, que es muy bajo en mi país, es muy engorroso, es impuesto sobre impuesto y siempre es la misma población cautiva, ¿no? Una clase media que cada vez va siendo menor, que la que más participa de manera absoluta y relativa en la recaudación de impuestos, y que las altas empresas tienen mecanismos compensatorios donde ellos pueden hacer unas declaraciones fiscales, pero la Secretaría de Hacienda les devuelve dinero, ¿no? O tienen ciertos estados de excepción. Por ejemplo, es conocido en México que un duopolio, uno de las grandes empresas televisivas, se le condona una deuda de impuestos más o menos de 242 millones de dólares, lo cual es una inmensidad de dinero que podría ser gasto público que es necesario para nosotros, ¿no? Y este tipo de situaciones se presentan. Entonces, son de las condiciones que hay que preguntarse. Realmente se requiere nada más una reforma en el sector salud, sino una reforma integral, justa y equitativa de los otros elementos, ¿no? Cabe señalar también aquí, y ya para terminar, que es lo que les mencionaba. Miren, también quiero mencionarles, cuidados neonatales intensivos, que es muy importante, tampoco está en el CAUCES. Actualmente no podemos negar y no podemos tampoco desvincular el ámbito del campo de la salud con las condiciones políticas y sociales que tiene nuestro país. Somos un país altamente dependiente de Estados Unidos. Nuestros ingresos principalmente es por la remesa que nuestros connacionales se van de manera ilegal y retorna ese dinero a México. En un segundo elemento de importancia está los ingresos petroleros y después viene la recaudación fiscal. Y este tipo de modelo que se ha implementado incentiva y promueve la informalidad. Y de manera abierta con la nueva reforma laboral, la informalidad es la vía por la cual se va a dirigir en los próximos años nuestro país. La tercialización es la punta de lanza y es lo que más se está incentivando como el mecanismo de desarrollo económico macro, principalmente, sobre el cual tiene que girar toda la política nacional. Si bien en la reforma laboral actual que se presentó, la tercialización o el outsourcing ya está establecido con ciertas garantías, por ejemplo, del pago de la seguridad social, no queda claro quién es el responsable legal, si la persona que va a contratar a los servicios o aquella que está en la empresa de outsourcing, ¿no? Entonces ahí hay un vacío legal terrible y no sabemos exactamente quién va a ser el responsable porque en la reforma no se presenta exactamente quiénes son los responsables del mismo, ¿no? Se tendrá que ir a juicio, entonces va a depender ahí quién tendrá que pagar la seguridad social de estos trabajadores.
Hay otros elementos que también van a promover la informalidad y que no van a tener acceso a los servicios de salud, como son los contratos por hora, los contratos condicionados a la capacitación, o los contratos que estén también en procesos cortos de acuerdo a las necesidades de aquella persona que va a contratar, ¿no? Entonces, es un hueco que se va abriendo cada vez mayor y nos vamos a dirigir más hacia el sector informal, no como un mecanismo compensatorio que habitualmente tenemos en México de tener un trabajo formal y después estar en pie entre la formalidad e informalidad para tener más recursos para poder sobrevivir, sino que realmente es pasar a este estado de informalidad, pero incentivado desde el Estado, ¿no? Y bueno, ese es el panorama general que tenemos en México. Muchísimas gracias.